Gobierno de la mañana, la Z101, Rosendo Tavares Villalobos. Gracias, leyenda Willy Rodríguez. El saludo, el abrazo nueva vez para don Álvaro Albelo. El saludo para todo el equipo. Miren, don Álvaro hablaba, su comentario temprano, su importantísimo comentario, de ya el arribo por parte de Estados Unidos a la cifra de 500,000 fallecidos consecuencia de coronavirus. La última actualización de la situación de la pandemia en Estados Unidos es de hace más de 24 horas. Cuando se dio esa última actualización, ya ese país sobrepasaba los 499,000 fallecidos y, de acuerdo con el último boletín, 1,247 personas habrían fallecido también al momento de darse ese boletín, en 1,247 en la última actualización. El viernes, cuando nosotros hacíamos el comentario, alertábamos que probablemente para el lunes Estados Unidos iba a estar llegando a la cifra de los 500,000 fallecidos. Es con toda seguridad que cuando se dé la próxima actualización, que podría ser en cualquier momento en el día de hoy, ya Estados Unidos haya sobrepasado esa cifra, los 500,000 fallecidos. Dice el doctor Anthony Fauci, el principal epidemiólogo de los Estados Unidos, que esta situación, 500,000 de muertos, dice él, es algo terrible, es histórico. No hemos visto nada igual desde la gripe de 1918. Él hablaba anoche en la cadena NBC. Ahora, él dice que si la situación se sigue manejando, ¿cómo va? Después de que la nueva administración gubernamental norteamericana tomó el mando, la administración de Joe Biden, él dice que algún grado de normalidad podría verse ya a fin de año con el proceso de vacunación intensiva que se está llevando a cabo, pero que sin ninguna duda los norteamericanos deberán seguir usando mascarilla por lo menos hasta el año 2022. El presidente Joe Biden, de acuerdo con informes de prensa de esta mañana, tiene programada una actividad en la Casa Blanca para recordar, una actividad en memoria de los fallecidos por coronavirus cuando oficialmente se anuncie esa cifra de 500,000 muertes. Según informes de prensa, la Casa Blanca tiene programado un encendido de velas esta noche en la Casa Blanca para conmemorar esa cifra. Una actividad no vista en qué sé yo cuántos años, cuántas décadas en ese país, encendido de velas en la Casa Blanca. Y lógicamente esto habla de la preocupación con que la nueva administración ha asumido el tema del manejo de la pandemia. El presidente habló recientemente, dijo que el país estaría sin ninguna duda en febrero arribando a las 500,000 víctimas. Lo va a hacer por lo menos 9, 8 días antes de que termine el mes de febrero, y que cuando termine la emergencia y la situación que está viviendo ese país, probablemente Estados Unidos termine con alrededor de 600,000 muertes. Esa es una Rosendo, sí, de tu comentario interesante y de poner todas las cosas al día, ¿verdad? La Segunda Guerra Mundial, bueno, la parte de ya Italia estaba al lado de los aliados y había sido depuesto el bandido de Mussolini, y Hitler lo convirtió en un payaso ahí. Después finalmente lo agarraron y lo ahorcaron y lo patearon y todo eso y lo fusilaron. Bueno, lo que quiero decir es que Alemania se rindió, una rendición ya oficial el día 7 de mayo. Hitler se suicidó el 30 de abril. El 7 de mayo, el gran almirante Karl Dönitz, que Hitler nombró en su testamento jefe del Reich, o sea, en este caso, más bien
el presidente de la República. Igual, a Joseph Goebbels lo nombró como canciller, ¿verdad? Porque Hitler tenía los dos cargos después que murió el presidente Hindenburg, ¿verdad? Entonces Dönitz era la principal figura, y él firma la rendición ya oficial. En otros lugares se habían producido firmas de rendición de almirantes, mariscales, controlaban ante los canadienses, ante los ingleses, ante los franceses, ante los estadounidenses, etcétera, etcétera. Pero Japón siguió peleando, para no cansarles el cuento. Siguió peleando y quería seguir, a pesar de que Estados Unidos les tiró 2 bombas atómicas. El único país que ha sufrido el ataque atómico. Las bombas atómicas del 6 y el 9 de agosto de, 1945, sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Entonces, a pesar de que ya en Europa habían cesado los cañones, continuaban en el Pacífico, pero nada más Estados Unidos y Japón, ¿verdad? Ahí hay que ver la cantidad de barcos hundidos, inclusive de esos barcos que transportan aviones. Había que ver ahí la cantidad de muertos tratando de capturar las islas que la tenía el Japón, ¿verdad? Ahí había que calcular la cosa horrible de los muertos. Bueno, señores, ustedes sabían que en esa guerra del Pacífico, ¿verdad?, que la dirigió el gran almirante Chester Nimitz y la dirigió el generalísimo Douglas MacArthur. En esa guerra del Pacífico, uno de los eventos más catastróficos, terribles y sangrientos de la historia de la humanidad, ¿verdad? Digo, ahorita iba a hablar de portaaviones, si no lo recordé, sí, portaaviones hundidos y todo eso. Bueno, aparte de todo eso, la cantidad de muertos de Estados Unidos fue de 375,000. O sea, la guerra del Pacífico, repito, uno de los hechos más sangrientos de la historia de la humanidad a nivel de guerra entre dos países, fue de 375,000. Y estamos hablando ahora de que sin tirar un tiro, ya la cosa va por 500,000. Excúsame, Rosendo. No, don Álvaro, interesantísimos aportes. La verdad es que es una cifra extraordinaria, es terrible, como muy bien lo dice el principal infectólogo de los Estados Unidos, y sobre todo terrible porque la mayor cantidad de esas muertes pudieron evitarse. En Estados Unidos lo que faltó fue mucha orientación y mucha responsabilidad desde el punto de vista gubernamental, para que la gente se cuidara, para que la gente asumiera el peligro de la pandemia con la seriedad que eso ameritaba. Muchas de esas muertes definitivamente pudieron evitarse. Países que fueron afectados primeros y que donde la pandemia impactó con mucha fuerza, actuaron rápidamente y lograron controlar la situación. El caso de Italia, el caso de España, para citar 2 casos, por ejemplo, que fueron muy dramáticos. Los países que quisieron mirar hacia otro lado, sobre todo en el caso de Estados Unidos, por una razón política, básicamente, han pagado las consecuencias. La pagaron en Estados Unidos, y Brasil, donde el gobernante ha querido imitar al que tenía Estados Unidos, también ha pagado las consecuencias y anda por sobre las 200,000 víctimas por coronavirus. La mayoría de esas muertes pudieron evitarse y esa es la parte triste de todo esto. Encendido de velas probablemente esta noche en la Casa Blanca allá en los Estados Unidos. Me dice un hermano nuestro que regresó recientemente de la Florida, todavía anda por aquí, que a él le sorprende cómo en ese estado, la Florida ha sido uno de los estados más afectados también, y ha sido uno de los estados donde las autoridades de ese territorio han promocionado las políticas y apoyaron las políticas del expresidente Donald Trump. Estado, como tú lo sabes mejor que yo, es de los 50 estados de la Unión, es el estado más contaminado, y su principal ciudad, Miami, es una de las 2 ciudades
más contaminadas del mundo. Sí, me dicen que es increíble cómo allí prácticamente más del 90% de la gente, de los habitantes de ese estado, andan sin mascarilla, aglomerándose, participando en actividades sin ningún tipo de temor. Y esa ha sido la situación en gran parte del territorio norteamericano, donde la política fue colocada por encima de la seguridad sanitaria. Por eso hoy 500,000 muertes, muchas de ellas, quiero repetirlo, pudieron haberse evitado. Por otro lado, el obispo de la diócesis de La Vega, Monseñor Héctor Rafael Rodríguez, hizo ayer referencia al tema de la discusión a través de una posible explotación de Loma Miranda, a lo cual él definitivamente se opone como representante de una sociedad, sobre todo vegana, que ha dicho que definitivamente no va a permitir la explotación de Loma Miranda. Él hace referencia sobre todo a una declaración que hizo en el año 2014, cuando era candidato presidencial para las elecciones del 2016, o todavía era precandidato. Estaba la discusión interna en el nuevo partido, el PRM. Todavía se debatía quién sería el candidato, si Luis Abinader o Hipólito Mejía. Luego resultó ser Luis y fue el candidato. Durante ese proceso, Luis Abinader hizo un pronunciamiento, estaba bien candente el tema de Loma Miranda para esa época. Y él dijo que el dinero no justificaba los demás, la explotación de Loma Miranda. El dinero, dice, los titulares de prensa decían, Luis Abinader ve dinero no justifica los daños que causaría la explotación de Loma Miranda. Eso dijo él específicamente en el 2014. Y el obispo de La Vega, Héctor Rafael Rodríguez, al hacer alusión ayer a la nueva discusión que se ha originado, luego de que luego de que la Falcon Bridge hiciera pública una información donde decía que estaba tratando de conseguir nueva vez la autorización para explotar a Loma Miranda, y vino entonces una declaración del Ministerio de Medio Ambiente donde hablaba de que para ello sería necesario una amplia discusión en la que se expresaran todos los sectores, o sea, no cerraba la posibilidad, y eso ha generado otra vez una gran discusión que yo no sé si era necesario ahora mismo para el gobierno del presidente Luis Abinader abrir esa discusión. El presidente no se ha manifestado nueva vez, pero uno tiene que tomar su palabra del año 2014, cuando él dijo, lo repito, el dinero no justifica los daños que causaría la explotación de Loma Miranda. Y yo creo que eso definitivamente debe prevalecer. Hay que recordar que cuando el Congreso aprobó una ley declarando a Loma Miranda Parque Nacional, el presidente de entonces, Danilo Medina, vetó esa ley, pero cerró cualquier posibilidad, suspendió cualquier posibilidad de la explotación minera de Loma Miranda, y eso todavía está ahí pendiente. No hubo una prohibición, no hubo una declaratoria de parque nacional, que era lo que se había logrado sobre la base de una intensa lucha, pero quedó suspendida cualquier posibilidad de la explotación minera en esa zona. Hoy el tema revive y otra vez la sociedad vegana y toda la zona del Cibao y el país vuelven a manifestarse sobre los peligros que eso representaría. Hay que recordar que hubo incluso un informe sobre la base de un estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que también descartó la posibilidad de la explotación de Loma Miranda
hablaban en ese estudio de que los informes de impacto ambiental que había presentado la empresa minera eran insuficientes, que no eran satisfactorios y que por lo consiguiente la explotación no era prudente, y además hablaban de que la República Dominicana tendría que escoger entre los beneficios económicos de la explotación minera, pero también entre el pasivo ambiental, el daño ambiental que la misma generaba. En sentido general, Rosendo, eso luce demagógico, eso encubre una mentira. Tendría que calcular los beneficios económicos de la depredación. Entonces yo me voy con lo que dijo Luis Abinader en el 2014. No hay dinero, no hay recursos económicos que pueda compensar la depredación. Entonces yo lo aplicaría hoy, ¿verdad? ¿De qué me estaban hablando en ese informe? Del beneficio económico. ¿Cuál beneficio económico? Es un beneficio económico más importante que depredar la riqueza natural de un país. Condenar a ese país a no tener ríos, a no tener producción agropecuaria, a no tener árboles, en fin, a no tener oxígeno, coño. ¿Cuál es la compensación? Y por otro lado, Rosendo, entonces estaría lo siguiente: beneficio, pero no tire esa chinita. ¿Cuál beneficio del carajo? Los beneficios que podríamos recibir, los que ya hemos recibido de la Falcon Bridge. ¿Cuáles son esos beneficios? Calculen en función de toda la depredación de la Falcon Bridge, de la contaminación, hasta de lo que los dominicanos perciben. Entonces, ¿cuáles han sido esos beneficios? ¿Verdad? Beneficios. ¿En qué sentido? Lo mismo sería lo de todas las depredadoras, incluyendo la Barrigol. Habría que calcular cuáles son los beneficios que ha producido la Barrigol por haber depredado este país. Los beneficios, coño, 2 cheles como la Falcon Bridge. Decía Monseñor ayer en su homilía que ni el mineral obtenido, ni el dinero ni el mineral obtenido serán solución a largo plazo para la economía del país, sino el origen de un gran problema medioambiental y de un conflicto social. Y le sugiere al Ministerio de Medio Ambiente y al Ministerio de Minería no revivir ese tema, no tocar ese tema y olvidarse de la explotación de Loma Miranda. Rosendo, eso es un ruido innecesario, claro, en este momento. Yo no logro entender de qué cabeza sale traer el tema Loma Miranda en este momento. Nosotros vamos el viernes a La Vega con un programa especial directamente desde La Vega, en coordinación con el senador Ramón Rogelio Genao. Estaremos transmitiendo desde allí, estaremos hablando de este tema más profundamente con los veganos, que serán nuestros invitados en esta cobertura especial de la Z101. Yo espero que el presidente termine ese tema inmediatamente, sobre la base de esos pronunciamientos que él hizo cuando él era precandidato presidencial. Hoy en día él es el presidente de la República. Y yo creo que su palabra tendrá mucho más peso todavía, porque su palabra hoy es la de jefe del Estado. Entonces, lo que él dijo en el 2014, el dinero no justifica la explotación de Loma Miranda, porque los daños que causarían serían mucho mayores, mucho más negativos. Yo espero que ese criterio presidencial se mantenga en el día de hoy. Oro para que el Señor nos dé su fuerza para vencer la tentación del poder, la vanidad, la ostentación, la vanagloria y la de depredar los recursos naturales a cambio de unas cuantas monedas. Amén. Llévatelo, Cundo.